ellos tiene una característica, pues eso, que le hace importante, ¿no? Porque al final pues uno consigue tener un muelle alto en donde puede tener una embarcación alta y donde puede tener a un tipo de deportista con un tipo de discapacidad. Y hay otros clubes los cuales tienen un pantalón bajito a nivel del agua, en donde puedes acceder con otros deportistas con otro tipo de discapacidad. Al final, ¿todos pueden? Sí, todos por instalaciones, unos podrán unas cosas, otros podrán otras, ¿vale? Pero eso ya lo miramos, lo vamos a ver al final, ¿vale? En la siguiente diapositiva lo que aparece es que son los municipios, ¿vale? Los municipios en donde están estos clubes. Si os dais cuenta, pues el porcentaje más alto de puntos rojos los tenemos en la provincia de Alicante y conforme pasamos la provincia de Alicante, llegamos a la provincia de Valencia que tenemos a 5. En Castellón, como veis, no hay nadie. Nosotros ya os he dicho que el fin y lo primordial de la federación es la promoción. Lo que hicimos aparece en la siguiente diapositiva, eso es, lo que hicimos en un primer momento es empezar a trabajar en una escuela en Valencia y próximamente vamos a comenzar a trabajar en una escuela en Castellón, por lo mismo, porque no solo por el tema de deportistas con discapacidad, sino porque al final necesitamos, por así decirlo, tener un sitio en donde pueda el deportista aprender a remar, ¿vale? Y promocionar el remo. Con muchísimas ilusiones hicimos el de la Escuela de Valencia y funciona como promoción. Aún estamos esperando a que aparezca un club que realmente promocione y que haga una no competición. También entender que los clubes afiliados a la federación, que son los que han aparecido antes, algunos se dedican solo a competición, otros se dedican más al ocio y otros lo llevan todo, ¿vale? En Valencia los dos clubes que tenemos son de competición. Sí que uno ha comenzado con lo que es la promoción y el ocio, pero sigue sin tirarse para adelante y poder utilizar esas instalaciones para que realmente hagan promoción, una promoción grande, que es lo que hacemos en la escuela. En Castellón, pues queremos lo mismo, un poco ser la avanzadilla para que nos vean y los pocos clubes que hay en la provincia de Castellón, que hay muchos menos, por supuesto, que en la provincia de Alicante, como clubes, como entidades náuticas, pero que se echen para adelante y vean que eso, que el remo es un deporte como cualquier otro que se hace en el mar. En Castellón es muy importante la piragua, entonces un poco vamos un poco a la par, pues eso, para que vean que también se puede hacer remo allí. Luego, de lo que voy a hablar es de la formación. En la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana se hace actualmente cursos de monitor de remo, que estos cursos son federativos autonómicos, entrenador de nivel 1, todos los años hacemos uno, este año no sé si podremos realizarlo, y entrenador nivel 2, solo se ha podido realizar uno hace muchos años, y también con la expectativa de que desde la Federación Superior pues nos hagan una entrada al Consejo Superior de Deportes y poder hacer un curso de remo nivel 2. ¿Qué pasa? Antes, lo que os he hablado, deportistas con discapacidad, al final no lo veíamos en los cursos, era como un poco de pasada. Actualmente estamos trabajando, o sea, estamos dando ya mucha más información sobre lo que se hace, no solo aquí en la comunidad, sino a nivel internacional, a nivel nacional, y cómo pueden, siendo entrenadores, cómo pueden dar esas clases y que, bueno, es una clase más y a tener en cuenta. Bueno, un poco las fotos de los cursos. Bueno, a través de la formación, nosotros lo que pensamos al año siguiente, en el 2018, es realizar un congreso, ¿vale? Que sería, bueno, el primer congreso de remo sobre discapacidades intelectuales y o psíquicos. Y ahí lo que hicimos fue intentar que todos los clubes estuvieran representados por su monitor o entrenador de remo, que viniera el máximo posible. Y esa sesión y ese congreso estaba preparado nada más que para formar, para que vieran que son capaces, o sea, si pueden llevar a una persona nueva y le pueden enseñar a remar,
una persona sin discapacidad, pues con una con discapacidad, en este caso intelectual o psíquica, lo pueden hacer perfectamente. ¿Vale? Entonces, en ese congreso lo que hicimos fue llevar a unos ponentes, una diplomada en logopedia, una licenciada en psicología y a un impulsor del deporte inclusivo. De allí las conclusiones que se sacaron fueron que al final de todo, bueno, a pasar a la siguiente diapositiva porque, pues eso, los deportistas, porque al final era una parte técnica y otra parte, o sea, una parte teórica en donde te explicaban, te decían cómo lo estaban haciendo ellos. Pues, por ejemplo, el impulsor de deporte inclusivo nos hablaba de lo que él era especialista y cómo podía eso adaptarse al remo. Al final no teníamos a ningún formador, ¿no? Que nos dijera, pues oye, en remo hacerlo así, sino que, bueno, pues le informé de cómo se hacía esto y él al final dijo, bueno, pues podéis hacer lo mismo que esto o como lo hacemos nosotros, ¿no? Que con la palabra de los facilitadores, ¿no? Que existen en otros deportes. Y bueno, en nuestro caso es casi lo mismo, o sea, al final el facilitador lo tienes en tu grupo con el que estás trabajando, que llevas a lo mejor trabajando con ellos un mes, les estás enseñando a remar, al final ellos son los facilitadores del que viene después, porque son los que te van a acercar o alejar del puerto o de las instalaciones. Y por la tarde hicimos una sesión práctica para que vieran todos estos monitores y entrenadores, vieran que, oye, que se podía hacer y que no era tan, no era tan a lo mejor, pues eso, complicado, ¿no? Lo hicimos en un club en el que ellos ya estaban trabajando con un grupo, pero ese grupo no vino. O sea, los que vinieron fueron deportistas de relevo paralímpico. Yo le dije, pues mira, tienen que ser 16 personas para poder hacer dos grupos. Y bueno, relevo paralímpico dijo, bueno, pues son estas personas que llegaron allí. Ya os digo, llegaron a la hora de comer, no sabían remar y por la tarde hicieron dos grupos y estuvieron una parte, como veis a la izquierda, en indoor y otra parte en el Falucho, que es la embarcación que os he dicho antes, que es la autóctona de aquí de la Comunidad Valenciana. Y las conclusiones, ya os digo, fueron positivas porque al final no es tan complicado. Vale, siguiente diapositiva, los clinics. A la par, nosotros ya al haber hecho el primer clinic con relevo paralímpico yo entiendo que quedó contento con la actividad y las asociaciones también, los deportistas también, y entonces quisieron ampliarlo a más asociaciones. ¿Vale? Los clinics al final es eso, es poder llegar a esta, pero bueno, lo de los clinics igual es mejor que os lo explique Celia, pero bueno, es poder llegar eso, poder llegar a la persona con discapacidad para en un futuro poder, si es clasificado, poder ir a competir a estas competiciones en las que os he dicho que son las elegibles, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer clinics aquí en este caso en toda la comunidad, ¿vale? Hicimos uno en Torrevieja junto con el Real Club Náutico Torrevieja, hicimos otro en Castellón y de estos dos carteles, bueno, la diferencia es, uno es una jornada de Sport Paralímpico que hicimos en Castellón, en el Grau, y otro de para rowing, que ese fue el primero que hicimos en Valencia, el 17 de junio, os hablo del 2017, el del 17 de junio. Y bueno, al final lo que comenzamos siendo unas jornadas de clinic de personas con discapacidad intelectual o psíquica pasaron a ser a físicas, porque, bueno, vimos que el físico que estaba probando, por ejemplo, en Castellón, el de la jornada de Sport Paralympic, en esa nos dimos cuenta que los que estaban haciendo otros deportes, cuando llegaban allí decían, yo me quiero subir, pero claro, era de, no, pues es que esta embarcación no está preparada, no es una embarcación de banco fijo, no te puedo atar a nada. Bueno, pues al final esas personas, a uno le faltaba una pierna y yo pues, voy con la otra y al final vimos que, oye, pues física también podríamos hacerlo.
Entonces se fueron especializando hasta el punto de eso. Las fotos que veis son de uno que hicimos hace muy poco fue en la escuela de remo que tenemos la federación en Valencia, con un club que hay cerca, que ese club tenía las embarcaciones para poder realizar la actividad. Entonces, poder realizar la actividad con físicas, con personas con discapacidad física. Entonces, lo que hicimos fue un completo, ¿no? Dimos el servicio para personas con discapacidad intelectual y psíquica y también física. Y vimos, pues oye, que también era posible, ¿no? O sea, que tampoco es tan complicado. El tener ergómetros que sirven para personas sin discapacidad, bueno, le añado una silla, lo bloqueo y entonces ya tengo para personas con discapacidad física y por lo menos que aprendan en indoor, o sea, en tierra. Bueno, es una máquina que, para quien no lo sepa, es una máquina que lo que hace es que representa en tierra lo que se hace en el agua, un poco el movimiento. Y, y bueno, ahí vimos eso, que con unas pocas embarcaciones podíamos por lo menos enseñarles o que vieran qué era el remo. Por eso es lo que os digo, que cada vez se ha especializado un poco más. Lo hicimos con física y también con sensorial, ¿vale? Tuvimos también a personas que tenían un porcentaje de discapacidad visual. Y lo siguiente ya es de, venga, va, ¿y qué podemos hacer más, ¿no? Para poder llegar a más gente. Pues lo que desde Relevo nos dicen es de, podéis venir aquí, al final esto es esto fue en el Hospital Intermutual con los médicos y al final era donde teníamos que ir, ¿no? O sea, la concienciación deportiva se llamaba en personas con discapacidad y era un poco llegar al médico, que el médico al final era el que siempre, bueno, pues puedes hacer otras disciplinas que todos conocemos, pero en ningún momento se les ocurre, pues puedes hacer remo. Entonces, lo que hicimos fue eso, llevarnos los ergos, no nos llevamos ninguna embarcación y les explicamos a los mismos médicos, les explicamos, pues mira, pasa esto, te sientas aquí, esto imita lo que aparece en el agua y bueno, pues eso, para tener otro tirón, ¿no? Otro punto en donde, oye, se promociona el remo y tú vas a ofrecerles remo, ¿no? ¿El remo dónde? Pues aquí, 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 en todos los clubes que os hemos enseñado antes. ¿Vale? Y luego hicimos el último, que esto fue muy recientemente, que este fue exactamente se llamó, lo hicimos en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación, eso fue el 28 y 29 de febrero, y lo que hicimos fueron exhibiciones, ¿vale? Estaba triatlón, estaba pádel, bocha y bueno, y nosotros al final lo único que hicimos fue llevar una embarcación que tenemos, que no es oficial, que ya os explicaré, bueno, ya os explicará Nacho luego, no es oficial, lo único que tiene pues eso son unas aplicaciones que les hemos puesto, una silla que sí que es reglada, pero un poco para que vieran en qué iban a subirse, ¿no? Estos médicos eran a nivel nacional, por lo tanto había médicos de la provincia de Alicante, de Valencia, de Castellón, y se les informó, pues mira, tienes estos clubes aquí, tienes esto tal, y lo mismo, o sea, la mayor sorpresa fue del director que decía, es que yo nunca hubiese sabido que sí, o sea, yo nunca hubiese visto esto, que podía yo a uno de mis enfermos poder decirle, oye, mira, pues puedes hacer esto también, ¿no? Está claro que los que venían de otras provincias, pues sí que le decía, oye, pues acércate a tu federación o acércate, allí hay federación o no hay federación de remo, pero todos los que podían, pues eso, hacerles un poco llegar y hacerles un poco abrir la mente. Probaron también remo en el remo indoor y, y bueno, eso, y explicarles un poco lo que era la embarcación. Y nada, ya le dejo a Nacho, que me he liado aquí a hablar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Celia y a Relevo por contar con nosotros para contaros un poquito el mundo del remo en personas con discapacidad, ¿vale? Ya que es un deporte en el que no se sabe muy bien quién puede y quién no puede, ¿vale? Entonces,
A grandes rasgos, ¿qué podemos preguntarnos? Pues, ¿quién puede practicar remo? ¿Vale? Entonces, el remo lo puede practicar cualquier persona con discapacidad, ¿vale? Y ahí entramos ya en, pues depende del tipo de discapacidad que tenga, pues podrá hacer una cosa u otra. Entonces, al final, depende de la característica de cada persona, vamos a distinguir el remo paralímpico, ¿vale? Que es el remo de competición, por así decirlo, el que va a las Paralimpiadas, o el remo inclusivo, ¿vale? Que eso lo veremos al final. Voy a centrarme primero en el remo paralímpico, os voy a contar un poco pues, la definición del remo paralímpico, cómo empezó, qué materiales se pueden utilizar en remo paralímpico, ¿vale? Pues el tema de las embarcaciones y demás, ¿vale? Para, sobre todo, iniciar a las personas. En primer lugar, empezamos con el remo paralímpico. El remo paralímpico anteriormente se llamaba remo adaptado, ¿vale? Pero ese concepto cambió a remo paralímpico, ¿vale? Es un deporte que está abierto, ¿vale? Tanto a remeros masculinos como femeninas, ¿vale? Con discapacidad y que cumplan los criterios del reglamento de clasificación de remo paralímpico y los estatutos de la Federación Internacional, ¿vale? Al final es un deporte que está incluido dentro del programa paralímpico, ¿vale? Y diferenciamos dos tipos de remo, ¿vale? El remo en school, que le llamamos, que es el remo donde remas con dos remos, o el remo en punta, ¿vale? Que va simplemente con un remo, ¿vale? Ahora me meteré un poquito más a fondo con eso. A nivel internacional, perdón, ahí, ¿vale? Empezamos, la primera federación internacional que hubo reconoció el primer evento de remo adaptable que se llamaba antes en la Copa Mundial del 1991 que se hizo en los Países Bajos, pero hasta 2002 no fue cuando de forma oficial ya en la regata que hubo en Sevilla, en el Campeonato del Mundo, se introdujo el remo paralímpico en el programa oficial, ¿vale? De ese campeonato. Luego, en 2005, seguimos y el remo se incluyó en el programa paralímpico, ¿vale? Y finalmente, en el 2008, fue la primera Paralimpiada donde se realizó competiciones, ¿vale? Regatas de remo, ¿de acuerdo? Y a nivel nacional es mucho más reciente, como veréis, ¿vale? Ya que el primer remero paralímpico que tuvimos fue en 2008, que fue Juan Pablo, ¿vale? Que, conocido como Pieto, que compitió en 2008. Así que fijaros, hace muy poquito, como que hice. Luego, el primer campeonato de España de remo paralímpico, perdón, se realizó en 2009, ¿vale? Lo mismo. A continuación, el año siguiente, el de remorgómetro, ¿vale? Lo que ha dicho antes Tania, la máquina de remos, hace el primer campeonato en 2010, ¿vale? Y continuamos con la creación de la Comisión de Remo Paralímpico a nivel nacional, que se creó el año pasado, ¿vale? Así que, como veis, es bastante reciente, por lo tanto, poco a poco va a ir a más, ¿vale? Pero que veáis eso, que es bastante reciente. Bueno, voy a comentaros un poquito a nivel remo paralímpico lo que son las clases deportivas, ¿vale? Para quien no lo sepa. Existen distintas clases deportivas en función de la discapacidad del deportista, ¿vale? Empezaremos diferenciando la clase deportiva PR1, ¿vale? Y la característica del deportista es deportistas con apenas movilidad en el tronco y en las piernas, ¿vale? Utilizan principalmente los brazos y los hombros para remar. Por ejemplo, deportistas con una lesión medular, ¿vale? Para que lo tengamos un poquito claro. Seguimos de la PR2. El PR2, ¿qué son? Son deportistas con una buena función en los brazos y en el tronco, ¿vale? Pero las piernas no. De forma que no pueden servirse de ellas para deslizar el carro, ¿vale? Es decir, solo van a poder usar el tronco y los brazos, ¿vale? Las piernas totalmente irán cogidas, ¿vale? Por ejemplo, pues un deportista con doble amputación a la altura de las rodillas, ¿vale? Que es, por ejemplo, un alumno que tuvimos hace poco, que él remaba simplemente con el tronco. Luego diferenciamos el PR3, tenemos el PR3PD, ¿vale? Que engloba a los deportistas con menor discapacidad física, ¿vale? Que pueden utilizar tanto brazos como tronco, como piernas y a su vez pues el carro, ¿vale? De la embarcación. Por ejemplo, en esta clase deportiva serían deportistas con una amputación de una mano o de un pie, ¿vale? Sería ese tipo de discapacidad. Y luego entramos ya en la PR3VI, ¿vale? Que son deportistas con discapacidad visual, ¿de acuerdo? Y entrarían desde la B1 para ciego total hasta B3, ¿vale? Para menor afectación. Y siempre en competición, estos deportistas tienen que ir con los ojos vendados, ¿vale? Bueno, vendados, tapados, ¿vale? Con un antifaz. Y luego, finalmente, tenemos el NE, ¿vale? Que son los deportistas no elegibles, ¿vale? Dentro de remo hay
ciertas discapacidades que no son elegibles para competir a nivel paralímpico, ¿vale? Son deportistas que no tienen ninguna afección de salud que conduzca a una discapacidad elegible o que tenga una discapacidad pero que a la misma no cumpla criterios mínimos. Es decir, una persona con discapacidad intelectual no cumple los mínimos establecidos por la Federación Internacional, ¿vale? A nivel paralímpico, ¿de acuerdo? Luego seguimos, ¿vale? Es decir, yo ahora quiero competir en remo, ¿cómo puedo saber mi clase deportiva, ¿vale? Para saber en qué clase deportiva quiero competir, ¿vale? Se realiza la clasificación de discapacidad, ¿vale? A nivel internacional y nacional, ¿de acuerdo? Es un proceso de evaluación, ¿vale? De la discapacidad en el deportista para competir en el deporte del remo. En esto no voy a entrar mucho, ¿vale? Voy a hablar muy por encima, ya que mañana hará una charla Raúl Reina sobre la clasificación y ahí sí que entrará un poquito más a fondo, ¿vale? Yo voy a comentar un poco la casuística de remo y un poquito por encima, ¿vale? Luego si tenéis alguna pregunta sobre esto, la podéis hacer. ¿Vale? Seguimos. La clasificación lo que hace es permitir que agrupemos a los participantes de la clase deportiva en una misma, ¿vale? ¿Para qué? Para que los integrantes que tengan una limitación similar, ¿vale? Puedan competir en términos de igualdad, ¿de acuerdo? Para que tengan las mismas condiciones. Luego, ¿vale? La misma clasificación lo que hace es asignar una clase deportiva, como os he dicho antes, y aparte un estado de la misma, ¿vale? Dependiendo de dónde te hagas la clasificación, ¿vale? Te pueden poner un estado de la clase deportiva que puede ser nuevo, en revisión o confirmado, ¿vale? Luego si tienes alguna duda sobre eso, no voy a entrar mucho, porque eso ya os digo que se hará mañana, pero luego me preguntáis. Seguimos para competir en la... Vale, eso, perdonad. Y luego la clasificación te dice si eres elegible o no elegible, ¿vale? A nivel paralímpico, ¿de acuerdo? Y dependiendo de si yo quiero, por ejemplo, quiero competir a nivel nacional, lo que haces es hacer una clasificación a nivel nacional que organiza la Federación Nacional de Remo, pero luego si quiero competir en una competición a nivel internacional, lo que tengo que hacer es hacer una clasificación internacional, ¿vale? Que lo organiza la FISA, que es la Federación Internacional. Y luego siempre, por ejemplo, si yo he hecho una clasificación internacional, siempre esa manda sobre la nacional, ¿de acuerdo? Nunca al revés. Vale, seguimos. En remo, ¿vale? Voy a comentaros las discapacidades elegibles que tienen en cuenta en la clasificación, ¿vale? La deficiencia de fuerza muscular, deficiencia de rango de movimiento, deficiencia de extremidades, hipertonía, ataxia, atetosis y discapacidad visual, ¿vale? Son esas las que entra dentro de los mínimos de la Federación Internacional de Remo. ¿Vale? Luego, si tenéis alguna duda con esto, pues nos preguntáis también para saber qué es cada cosa. Luego, voy a comentaros un poco, dependiendo de qué clase deportiva pertenezco, con qué embarcación o con qué material puedo remar, ¿vale? Voy a comentaros un poco en rasgos generales, es decir, todas las embarcaciones que se pueden utilizar, ¿vale? Pero dentro de esto, dependiendo de qué competición haga, ¿vale? Eso puede cambiar. Es decir, no es lo mismo las embarcaciones que se usan a nivel paralímpico que, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel internacional en una Copa del Mundo, ¿vale? Pero yo lo voy a decir todas para que tengáis en cuenta dónde puede remar cada persona dependiendo de su clase. Vale, empezaremos con los PR1, ¿vale? Recordad, personas sin movilidad de tronco ni de piernas, ¿vale? Estas personas, estos deportistas, reman en una embarcación Scull, ¿vale? Embarcación de 2 remos, ¿de acuerdo? Es una embarcación específica, ¿vale? Se llama skiff y es específica porque tiene un casco más ancho, ¿vale? Para que sea más estable. Por lo tanto, tiene que ser una embarcación específica siguiendo el estándar de la Federación Internacional, ¿de acuerdo? Luego empezamos seguimos con la embarcación, ¿vale? Voy a comentaros un poquito las características. La embarcación del PR1, ¿vale? Es la nomenclatura 1X. Tiene un asiento fijo, ¿vale? Y unos pontones estabilizadores, si lo veis, ¿vale? El asiento fijo está unido al casco y los pontones están unidos al portante, ¿vale? El portante es esa pieza de aluminio que veis ahí, ¿vale? Tienen que estar unidos, obligatorio. Normalmente esos pontones se pueden regular, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo, pero nunca ir sueltos, ¿vale? Siempre tienen que ir fijados. El casco, tanto el casco como los pontones, como la fijación del asiento, tiene que también seguir un estándar de FISA, ¿vale? Todo cuenta como un estándar. Siempre tiene que seguir.
Luego, el diseño del asiento no lo restringen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, depende de la forma anatómica de cada persona, el asiento, lo que es la forma del asiento, se puede adaptar al deportista, ¿vale? Siempre siguiendo el estándar, no tocando las fijaciones, pero lo que es el asiento, cada deportista, si veis fotos, lleva un tipo de asiento, ¿vale? Pero siempre siguiendo un estándar desde la zona de la fijación. Vale, además, los deportistas están obligados a llevar una fijación en el tronco, ¿vale? Una fijación que sujete el tronco. Esa fijación normalmente son cinchas de velcro, ¿vale? Está prohibido que sean cinchas mecánicas con algún tipo de cierre, ¿vale? Por seguridad. Entonces, obligatorio, tenemos la cincha del tronco, opcional, cincha de la pierna, cualquier cincha más que quiera usar, ¿vale? Para comodidad, para ir más sujeto y demás, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la foto, este deportista lleva una cincha en el tronco, que es la obligatoria, y luego lleva dos en las piernas para una mejor comodidad, ¿vale? Pero simplemente son opcionales, no te obliga, ¿vale? El reglamento a llevarlas. Y lo mismo siempre, las cinchas tienen que estar puestas en la misma dirección, ¿vale? Lo mismo, pues en caso de seguridad, de vuelco, cualquier problema, que se puedan quitar de forma rápida, ¿vale? Y finalmente, son embarcaciones con las que remamos con unos remos más cortos que los estándar, ¿vale? Son remos más cortos para este tipo de embarcación, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. No valen los típicos remos de una embarcación de remo olímpico. Vale, seguimos con la clase deportiva PR2, ¿vale? En esta clase deportiva se puede remar también en school, ¿vale? Una embarcación de 2 remos, pero aquí tenemos ya dos tipos de embarcación, ¿vale? Un PR2 puede remar en skiff, ¿vale? Que es la embarcación individual, y en doble school, ¿vale? Que es una embarcación para 2 personas y se rema en mixto de género, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Tanto el skiff como el doble son embarcaciones específicas que marca los estándares FISA, ¿vale? Solo se pueden usar para remo paralímpico, ¿vale? Estas dos embarcaciones. Empezaremos con el skiff. Si os fijáis, es el mismo que el del PR1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que el asiento lo podemos utilizar sin respaldo, ¿vale? Por ejemplo, un PR2, el asiento, el respaldo se lo quita y el asiento sí que lo deja fijo, ¿vale? Pero no es obligatorio tenerlo. Luego, los pontones son opcionales, ¿vale? Pero siempre tienen que tener la opción de ponerse y quitarse, ¿de acuerdo? Y que estén homologados lo mismo que antes, ¿vale? En el caso de ponerlos, esos pontones lo mismo, tienen que seguir la especificación del estándar de la Federación Internacional, pero normalmente un remero o una remera de PR2 intenta quitárselo, ¿vale? Para ahorrar el rozamiento en el agua, por lo tanto ir más rápido, ¿vale? Entonces es opcional, no es obligatorio. Las fijaciones en la rodilla y en la cadera son opcionales, ¿vale? Pero eso no quita que diga, ay, no llevo cinchas, ¿vale? Los clasificadores de FISA, tanto los clasificadores como la comisión de remo, lo que hacen es evaluarte, ¿vale? Tanto en el calentamiento como en la competición, para ver, ¿vale? Y dar constancia de que tú puedes aguantarte sin cinchas, ¿vale? En el caso de que no puedas, te obligan a tenerlas, ¿vale? Pero en el caso de que sí que puedas, tengas estabilidad, perfectamente puedes ir sin cinchas. Y luego los remos, lo mismo, ¿vale? Siguen siendo más cortos. Lo mismo, es la misma embarcación, ¿vale? En resumen, que la PR1, simplemente, como veis, le quitamos el respaldo y le quitamos los pontones. Seguimos con el doble school, ¿vale? El doble school, volvemos a una embarcación donde compiten en mixto de género, como veis, ¿vale? Es obligatorio. Lo mismo, asiento fijo, sin respaldo, ¿de acuerdo? Como veis en la foto. Pontones opcionales, ¿vale? Pero siempre lo mismo, siguiendo estándar, que se puedan poner y quitar. Fijaciones y la rodilla y la cadera opcionales, lo mismo que antes, ¿vale? Va a seguir lo mismo que antes, simplemente esta embarcación, como podéis ver, es de 2 personas. Y remos más cortos, ¿vale? Igual, simplemente eso, embarcación de 2 personas, ¿vale? Y siguiendo lo mismo. Recuerda, esta embarcación es específica para remo paralímpico, ¿vale? No vale una embarcación estándar. Seguimos con PR3, ¿vale? PR3 pueden remar en una embarcación school, es decir, embarcación de 2 remos, o en una embarcación en punta, ¿vale? Es decir, remando con un remo. Tenemos 3 tipos de embarcaciones. Pueden remar en doble school, ¿vale? En doble school con 2 personas, mixto de género. Pueden remar en 2 sin, ¿vale? Que es una embarcación en la que reman con un remo, uno a cada lado.
y reman en 2 personas del mismo género, es decir, o 2 hombres o 2 mujeres, como veis en la foto. Y finalmente reman también en 4 con timonel, que es un bote en punta, vale decir, con un remo, con 4 personas, mixto de género, 2 y 2. Voy a explicar un poquito esto. Y lo mismo, estas embarcaciones no hace falta que sean específicas para remo paralímpico, sino que se usan las embarcaciones estándar de remo olímpico, ¿vale? Son las mismas, sin ningún tipo de restricción. El doble school, voy a contaros un poquito las características. Lo mismo, es mixto de género, mismas restricciones que una embarcación olímpica, y de entre esos 2 deportistas, uno de ellos, ¿vale? Puede ser con discapacidad visual B1 o B2, ¿vale? Uno de esos 2. Y de los deportistas con discapacidad física deben tener una pérdida mínima de 20 puntos en una extremidad, ¿vale? Según el criterio de clasificación de FISA, ¿vale? Dan una puntuación y te piden esa puntuación mínima. Y se permite, ¿vale?, en esta embarcación el uso de prótesis pues, para cualquier problema, pues como dibuja la chica aquí, que tiene una prótesis ortopédica, o por ejemplo para una amputación de mano, como el chico que necesite un guante para agarrar el remo, ¿vale? Eso se permite hacerlo. Seguimos con el 2 sin, ¿vale? Mismo género, 2 deportistas del mismo género, misma restricción que una embarcación olímpica, ¿vale? Igual que la de antes. De ellos 2, un deportista puede tener discapacidad visual, ¿vale? B1 o B2. Y lo mismo que antes, se permite el uso de prótesis ortopédica para facilitar, ¿vale?, la actividad. Seguimos con PR3, el 4 con timonel, ¿vale? Esta embarcación tiene que ser mixta de género, 2 hombres, 2 mujeres, ¿vale? Siempre. Lo mismo que antes, sigue las restricciones de una embarcación olímpica. Además, tienen de esos 4, máximo 2 deportistas pueden tener discapacidad visual. Y de esos 2, uno de ellos puede tener discapacidad visual B3, ¿vale? Que es los que tienen menor afectación. Solo uno, ¿vale?, de esos 2. Y para el timonel, ¿vale?, la persona que lleva el timón de la embarcación, no hay restricción de ningún tipo, ¿vale? Ni de edad, y no importa si no tiene discapacidad o si tiene discapacidad, ¿vale? No hay ningún tipo de restricción por ese tema. Y lo mismo que antes, prótesis ortopédicas están permitidas. ¿Vale? Pasamos directamente, ahí estamos hablando de las embarcaciones, y ahora voy a hablar un poquito del remo indoor. ¿Vale? El remo indoor, como ha comentado antes Tania, es una máquina que utilizamos en remo, en nuestro deporte, para simular el movimiento en tierra, ¿vale? Se utiliza para entrenar y ahí corregir la técnica de la remada y poder pues, trabajarlo de forma más específica en tierra. En esta modalidad se puede adaptar, en este material se puede adaptar muy fácilmente para las personas con discapacidad, ¿vale? Porque no necesitamos casi nada, simplemente necesitamos un asiento y unas piezas para poder adaptarlo, ¿vale? Podéis ver aquí en la foto que se puede adaptar tanto para una persona que es una PR1, que no puede mover las piernas ni el tronco, tanto como una persona PR2, que puede mover el tronco y los brazos, ¿vale? Se puede bloquear lo que es el carro de la máquina, y un PR3 también, ¿vale? Se deja libre y se utiliza de forma estándar, ¿vale? A nivel autonómico, tanto nacional como internacional, hay competiciones, ¿vale?, de remo paralímpico a nivel indoor, ¿vale? Por eso lo nombramos. ¿Vale? Y finalmente, las personas que son no elegibles, ¿vale?, ya entramos en el que no pueden competir en remo paralímpico, entramos ya en el remo inclusivo, que le hemos llamado, ¿vale? Que ya no es a nivel paralímpico, pero sí que pueden remar a otro nivel, ¿vale? Y eso os va a comentar un poquito Tania, un poquito las características del remo inclusivo. Gracias, Nacho. Bueno, al final, ¿dónde puedo remar, no? Es un poco lo que el deportista, cuando te llega, te dice, bueno, sí, yo puedo remar aquí y luego puedo competir, ¿en qué puedo competir? ¿Cómo puedo competir, no? Hay gente que te llega y lo primero que quiere es saber a dónde puede llegar, ¿no? Entonces, en remo indoor, el año pasado, en el 2019, se hace por primera vez el Campeonato de España, en el que pueden participar las personas
lo que hemos dicho antes, al final, remo adaptado o remo paralímpico está ahora en proceso de cambio, ¿no? Que ahora es paralímpico, pero se sigue llamando adaptado, ¿no? A la categoría. Y en este Campeonato de España de remo ergómetro se permite la participación a personas adaptadas psíquicas, ¿vale? Y bueno, y compiten femenino y masculino. Llegan a competir en ese campeonato de España y también el físico, el que hemos hablado antes, el que tiene competiciones mundiales. Entonces, lo que hemos dicho, esta embarcación, que no es una embarcación, que es indoor, puedes competir siendo discapacitado clasificado, ¿vale? Que lo que se hace en esa competición es si estás clasificado en PR1, en PR2 o en PR3, te dan un handicap y tienes que remar la misma distancia y en personas con discapacidad intelectual reman 1000 metros y también lo pueden hacer perfectamente, no llevan ninguna silla, no llevan nada, ¿vale? Eso en cuanto al remorgómetro. Luego nos vamos a las embarcaciones de banco fijo. Las embarcaciones de banco fijo, bueno, las que son elegibles las tenéis claras, las ha dicho Nacho, y las no elegibles, por ejemplo, sería el banco fijo. No han hablado de nada, el banco fijo por ahora no es internacional, no sé si lo llegará a ser en algún momento, pero bueno, nosotros actualmente trabajamos con personas con discapacidad intelectual en banco fijo. Llegó un momento en el que había personas que estaban entrenando como el resto y querían competir. Entonces, tuve una reunión a principio del 2019 con Raúl Reina, que es el ponente que tenéis mañana en el seminario y que es un crack de la clasificación, ¿vale? Espero que os guste porque va a estar muy bien. Y bueno, le expliqué un poco la casuística, ¿no? O sea, que nosotros un poco nos habíamos tirado a la piscina de, claro, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden remar? Entonces los clubes tenían a personas que estaban remando con su grupo, con sus compañeros, con los que remaban siempre, habían decidido competir y ahora en el momento de competir era como, pero ¿y dónde le meto? ¿No? ¿Puede remar aquí? ¿No puede remar aquí? Entonces, en este caso era es una persona que tiene síndrome de Down, entonces lo que son las entrenadoras entendían que, bueno, que podría competir en otra categoría que era donde entrenaba. Raúl Reina nos lo dejó claro y nos dijo que físicamente es igual de potente que cualquier otra persona y de su misma edad, entonces tiene que competir en la misma edad, o sea, con los de la misma edad. Entonces, bueno, remo inclusivo, está remando con sus compañeros de su misma edad y haciendo la misma distancia y el mismo esfuerzo que todos. Actualmente en la federación sí que tenemos a varias personas que han probado el remo y que, bueno, pues a lo mejor porque no, entre comillas, no los han puesto los entrenadores aptos para competir, pero bueno, están ahí, están siendo reservas. Desde la federación no queremos diferenciar eh, solo si eres clasificado o si te colocan en un grupo. Actualmente no se colocan en ningún grupo, sino que están con el resto y así en nuestra autonomía sí que el discapacitado intelectual, la persona con discapacidad intelectual sí que estaba compitiendo a nivel autonómico, aunque a nivel nacional no existiera. Perfecto, en el 2019 ya existe, por lo tanto, ya tienen eso, pues una competición siguiente en la que poder competir, no solo a nivel autonómico. A ver, no elegible, vale, pues pasar a la siguiente porque finalizamos con eso. Os hablo de los deportistas de las deportistas y los deportistas clasificadas y clasificados. Bueno, un poco explicaros la clasificación, lo que os hablaba al principio, ¿no? Que en los clubes en nuestra federación se estaba trabajando ya con deportistas sin clasificar, porque al final no tenías forma de clasificarles o no iban a ser clasificados por el tipo de discapacidad que tenía. Entonces,
Bueno, históricamente 2 clubes estuvieran trabajando con un deportista y este no era clasificado. La única forma de clasificarle era que fuera a una regata internacional en la que en esa regata se compitiera en esa modalidad y entonces ahí sería clasificado. Veíamos un poco, o sea, desde nosotros no podíamos hacer mucho más, es que era eso lo que se estaba haciendo y era eso lo que se tenía que hacer. Entonces, muy bien, porque exactamente, a ver, fue bueno, ahora mismo no tengo la fecha, pero fue sí, el 23-24 de febrero del 2019 en 4 integrantes, ¿vale? de la Federación Española se hacen una formación en Gondomar, en Portugal. Por lo tanto, ya tenemos clasificadores nacionales. Al que no hiciéramos clasificaciones nacionales era por eso, porque no teníamos a nadie. Entonces, allí, un médico, 2 fisios y un técnico ya consiguen formarse. La Federación Española los coloca como clasificadores nacionales y os estoy hablando del 23-24 de febrero del 2019. Por lo tanto, ya tenemos a clasificadores aquí que pueden clasificar a deportistas, que puede ser que tengamos, que estábamos trabajando con ellos y que pueden ser que sean PR1, PR2, PR3 o no elegibles, pero bueno, ya teníamos a alguien, ¿no? Aquí. Y ellos lo que hacen en octubre del 2019 realizan la primera clasificación nacional. Vale, allí de los deportistas que teníamos en la Comunidad Valenciana, va uno de ellos sí que va, había 2 o 3, pero no podían ir porque eran Asturias, fue muy precipitado y no pudieron organizarse, pero uno sí que va, le clasifican y ya tendríamos a 2, ¿no? Porque el que os decía que no había sido clasificado, que tenía que clasificarse internacionalmente, finalmente se clasificó porque fue a Boston a una regata indoor, ¿vale? De lo que habíamos hablado de remo ergómetro. Entonces, bueno, pues ya teníamos al segundo, lo mismo. Al final el entrenador lo que se ve un poco es con que hasta que el deportista no llega al clasificador que lo clasifica en qué grupo, pues tú tampoco sabes muy bien en qué embarcación va a poder remar, va a poder competir. De todas las que os ha dicho Nacho, pues bueno, hay un PR1 que puede remar en algunas, PR2, PR3. Tú tienes más o menos claro que tu deportista está en una de las 3, pero hasta que no te dan el papelito que te dice en esta, tienes que seguir, entre comillas, abierto y que funcione en todas las embarcaciones, o sea, que funcione en embarcaciones de equipo, en school, en punta y también en embarcación individual, ¿no? Hay algunas que están muy claras, pero en este caso, pues no estaba claro. A raíz de esta clasificación, desde la Federación Española de Remo se crea una comisión de remo paralímpico. Al principio era remo adaptado, luego pasó a ser remo paralímpico. Y en esa comisión lo que se habla es vamos a equiparar, ¿no? Que si nosotros desde la Federación Española de Remo realizamos un test que lo lanzamos para que lo haga cualquier deportista a nivel nacional, ¿por qué no lo vamos a lanzar para que lo haga una persona con discapacidad? Pero hasta una persona que no sabe si está clasificado como PR1, PR2 o PR3. Entonces, lo que se lanza desde la Federación Española es un test de 6.000 metros, que es la misma distancia que el resto de categorías, y pues eso, para lanzarlo, para enviárselo a ellos del 20 al 26 de enero. Desde la federación lo que se habla con ellos y se les dice, oye, mira, no sabemos, ¿sabes? Tenemos aquí a deportistas, nosotros lo mandamos a todos los clubes, tenemos a deportistas que sí, que bueno, que están remando, que no están remando, pero que tampoco sabemos muy bien si van a poder llegar a remar en el agua, porque igual los tiene remando eso, en un falucho, como tenemos a un chico en la escuela que le falta una pierna. No sabemos si le va a gustar remar en una embarcación tal, pero sí que le gustaría hacer un test. Pues se abre sin clasificación. O sea, tú lo puedes hacer, ese test, y al rellenarlo tienes que decir dónde crees que estás. Es lo que
lo que os ha explicado Nacho antes, bueno, pues si no muevo el tronco o, no o me falta un porcentaje o tal, entonces yo marco en qué estoy. Bueno, pues se hace ese test y aparecen diferentes deportistas que en la Comunidad Valenciana, o sea, que en ese test se ve reflejada la Comunidad Valenciana, que tenemos a deportistas pues con diferentes discapacidades que hacen unos buenos resultados. Desde la Federación Española de Remo lo que se dice es de, bueno, tenemos, entre comillas, opciones para, todo entre comillas, y visto como muy de lejos, ¿no? Ir a una paralimpiada, ¿no? Y bueno, se habla con la federación de realizar una clasificación para estos deportistas, para ver qué tal. Entonces se realiza otra clasificación el 7 y 8 de marzo. Y mientras se realiza el segundo test, que es un 2000. Lo mismo, se hace, pero se hace sin saber dentro de qué clasificación estás. Lo que sí que es verdad es que ya, o sea, con esa diferencia de días, o sea, que íbamos a tener el test de esos deportistas y ya os digo que la clasificación finalizaba el mismo día. O sea, el test lo mando del 2 al 8 y la clasificación acaba el 8. Pues ya sabrían dónde meterlo y la Federación Española de Remo ya los metió directamente en el test con la clasificación que habían conseguido, más todos los anteriores, ¿vale? Que hemos tenido, que hay más deportistas a nivel nacional que tienen su clasificación. Bueno, pues lo único que pueden hacer los deportistas es, bueno, hablar con sus clubes y ver qué forma tienen para poder entrenar. Algunos casos los conozco, otros no. Sé que hay casos en los que están trabajando, en vez de con esa embarcación que ha hablado Nacho, pues están utilizando otras embarcaciones que no son para nada una clase oficial, pero lo que pensábamos desde un primer momento, bueno, nosotros lo que queremos es que la gente reme. Nos da igual que reme en una embarcación de un tipo o de otra, pero que aprenda a remar en school, en punta, en todo lo que pueda. Al final es acercarlo, no acercar el remo a todos. Bueno, en esta última, eso, fueron 7 deportistas, 3 chicas y 4 chicos. PR3, PR2, PR3, PR2, ¿vale? No. Otra de las otra de las discapacidades, que es la sensorial, sí que la Federación Española de Remo quiso que en esta misma clasificación se les clasificara, pero bueno, habló con los responsables del Comité Paralímpico Español y bueno, se les explicó, bueno, que queríamos hacerlo ese fin de semana, fue un poco complicado y lo que se hizo fue, bueno, pues se les solicitó diferente documentación y entonces se les clasificaría posteriormente. ¿Vale? O sea que ahí solo se clasificaron, la Federación Española de Remo solo clasificó a los físicos. ¿Vale? Y lo siguiente es eso, los clubes y entidades deportivas, ¿vale? La Comunidad Valenciana donde poder remar. Al final, los clubes que aparecen al principio, que os he explicado, que están en esos municipios, esos son los que realmente tú vas a poder competir. En las escuelas no, en las escuelas nunca vas a poder competir. Las escuelas son pues para promocionar el remo, para que tú llegues allí y tengas un sitio donde pues, remar tranquilamente y aprender a remar. Por así decirlo, en los puntos rojos o en el mapa de la izquierda es donde tú vas a poder estar clasificado y prepararte para una competición. En los 2 verdes que aparecen en el de la derecha, no. ¿Qué pasa? Que en estos clubes, lo que habíamos hablado al principio, unos tienen opciones, otros no tienen opciones de que tú puedas remar como clasificado. Pero para iniciarte, en principio no tienes problemas. Así, alguno de los que estén interesados en practicar remo solo tiene que enviar un correo o o meterse en la página web de la federación, ver todos los clubes, dónde están, ¿vale? Que es toda esta información está en la web. Y acercarse a esos clubes a preguntar. Que mira, no, prefiero llamo a la federación y la federación que me diga todos los que hay. Nosotros ya llevamos desde hace mucho tiempo haciendo eso, pues mira, son el que mejor te convenga, el que más tenga, al final se llama a los clubes, oye, tú tienes
tienes este tipo de embarcación o tienes algo, te paso este contacto, ¿no? Y, y bueno, un poco los materiales, ¿vale, Nacho? Es lo mismo, un material deportivo oficial, estamos hablando de mucho dinero. Los clubes al final son los que compran las embarcaciones porque hay muy pocos propietarios de embarcaciones, los hay, pero hay pocos propietarios y al final tener una embarcación de este tipo exacta, oficial, en tu club, pues una última que se compró eh, costó 8.800 euros. Es que al final me dicen, pues si una bici cuesta el doble, pues sí, pero bueno, para un club es complicado, o sea, para cualquier club es complicado. Y, pero bueno, lo que se hace un poco es, por ejemplo, nosotros en la escuela lo que hemos hecho ha sido adaptar no oficial una embarcación que es un poco más ancha, que es de remo de mar y que, bueno, es, pues, por así decirlo, es la única en la que podría caber una silla, porque en una oficial, un esquife oficial no cabría, se han colocado sus pontones y, y bueno, lo que tendrías que hacer es eso, comprar remos adaptados. Lo que hacemos es eso, hablamos con los clubes. Hay clubes que perfectamente con embarcaciones que tienen ya actualmente pueden llevar a deportistas PR3. Oye, es que no sé si es exactamente PR3. Bueno, pues que empiece, que pruebe. En el caso del 4CON, pues el 4CON es una embarcación que es muy cara como para tener cualquier club, pero sí que los clubes de nuestra comunidad, por historia, pues hay clubes que tienen yolas. Bueno, pues hay clubes que lo que hacen es que, mira, pues tengo una persona que rema, como en la foto, en Yola se rema igual, se rema en punta, es más ancha, no remas uno detrás del otro, sino que estás colocado como en zigzag, ¿no? Pero bueno, para comenzar, para aprender, se les hace eso. Oye, mira, pues una persona que no puede tener suficiente fuerza con las piernas porque ha tenido una lesión o porque ha tenido un accidente o por lo que sea, pues la subes para que pruebe. Y bueno, por ahora está dando buenos resultados en donde han aparecido deportistas. Y también al club, bueno, pues lo mismo que hemos hablado antes, son facilitadores, es gente que tú ya la tienes remando y que le falta alguien para completar el grupo. Bueno, pues una persona más, o sea, no tiene ninguna complicación. Entonces, lo que hemos hablado, remo indoor al final todos los clubes de la comunidad tienen y esto al final es añadirle dos accesorios para fijar el carro y para lo que es el asiento. Lo mismo, PR1 pues tendrá el respaldo, PR2 le quitas el respaldo y en el PR3 lo haces sin ningún tipo de nada que te sujete. Y además esta no embarcación, ¿vale? Que es una máquina ergómetro, la puedes utilizar con el resto de deportistas. Al final lo que vemos es eso, que te encuentras con deportistas que, bueno, uno de ellos que es con el que más relación tengo, que él dice que claro, sí, necesitas a tu monitor para salir al agua, pero si yo quiero bajar a entrenar, puedo perfectamente llegar y que alguien me coloque la silla en uno de los ergos que ha quedado vacío y ponerse a remar. Bueno, un poco eso, para que tengáis claro que eso, que en la Comunidad Valenciana que hay muchísimos clubes y embarcaciones para usar. Vale, y acabo yo, ¿no? Un poquito hablando de la... Vale, y yo finalizo hablando un poquito de la escuela de remo que tenemos en Valencia. Y nada, al final la escuela de remo de Valencia lo que intentamos hacer y estamos haciendo poco a poco es abrir el remo a cualquier persona, ¿vale? Da igual al final qué tipo de discapacidad tenga o simplemente para que vengan a conocer el remo y gente que se queda, ¿vale? Porque no tiene como rutina el venir, remar allí y demás, ¿vale? Nosotros eso, al final vamos de la mano de relevo paralímpico haciendo clinics, haciendo pruebas, ¿vale? Como veis arriba, tuvimos dos deportistas
que comenzaron la primera toma de contacto que tuvieron con un esquif fue en la escuela. Gracias a eso, pues les gustó el remo, ¿vale? Iban a remar, pero empezaron allí en la escuela y más que nada ya las primeras pautas, la primera toma de contacto lo hicieron con nosotros, ¿vale? Con esa adaptación no oficial que se hizo de esta embarcación de remo de mar, ¿vale? Que es lo más parecido, por así decirlo, por el tema de la anchura del casco, y simplemente ya con eso la gente ya lo prueba y dice, vale, me gusta. Luego también el tema de los test que hicieron en la Federación Española, vino gente a hacerlo, por lo tanto dijo, vale, sé qué es esto. Se adaptó, ¿vale? Como veis ahí, el remolgómetro al final se puede adaptar muy fácilmente. ¿Vale? No es una máquina tan cara como una embarcación, no son 8.000 euros, por lo tanto es algo más sencillo a la hora de tener una toma de contacto. Y luego con las embarcaciones grupales igual, ¿vale? Al final en banco fijo tenemos gente, ha pasado gente con discapacidad remando en los grupos, ¿vale? De forma inclusiva al final. Lo que queremos es eso, es que cualquier persona venga, conozca este deporte, que el problema es que no es muy conocido, para ser un deporte minoritario no es muy conocido, y gracias a esto hacemos que todo el mundo venga, lo conozca y se enamore, como aquel que dice, que al final el remo, el que lo prueba, siempre, si le gusta, se acaba quedando para mucho tiempo. Y nada, yo por mi parte ya está, ¿vale? Voy a poneros un poquito, bueno, vamos a poner las referencias en las que nos hemos basado, por si queréis coger alguna, y por mí ya está. Ahora ya pasaremos a las preguntas, me imagino. No sé si se me oye. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, darle las gracias a Tania y a Nacho por una explicación que creo que ha sido muy, muy clara y que el Power ha estado fenomenal. Antes de empezar, para los que no conozcan Relevo Paralímpico, nada, Relevo Paralímpico es un proyecto que está ubicado en la Comunidad Valenciana y que tiene como principal objetivo acercar a las personas que tienen discapacidad a los deportes paralímpicos, a cualquiera de los deportes que están dentro del calendario paralímpico. Nacimos en 2016 y vamos de la mano del Comité Paralímpico Español y de la Fundación Trinidad Alfonso. La verdad es que han habido bastantes preguntas que yo quiero iros